Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Ana Mercio Táñez, un servidor, Domingo del Pilar. Utilizamos esas imágenes para recibir al doctor Franklin Almeida Rancier, ex secretario de Interior y Policía, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, a quien nos place siempre tener por acá porque es una luz que siempre irradia conocimiento, una persona que irradia conocimiento. Buenos días y bienvenido. Gracias. Me gusta además venir con ustedes porque se conversa temprano con gran público, así es. Sí, sí. Y se nos aclara la mente sobre todo. Bueno, por lo menos poner las ideas sobre la mesa ayuda mucho a eso. A mí me encantó levantarme con su artículo para el periódico El Caribe del día de hoy. Y antes de leerlo, lo que me llamó la atención fue el título, como siempre, para que quedar enganchado en el mismo. O jugamos todos o se rompe la baraja. Y aunque habla específicamente de obras de teatros dentro del Partido de la Liberación Dominicana, a mí me gustaría que usted aproveche el escenario y aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo, pues nos aclare un poquito. Comienza hablando de Quirino. Que en términos sencillos le explique a la población que como la televisión es un público más amplio, menos selecto que el periódico, que nos explique a qué usted se refería, ¿Qué teme el doctor Franklin Almeida Rancier en estos momentos? Hay acuerdos en carpeta en el partido a ser ejecutados. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de poner candado a la Constitución, que fue la expresión que se usó para señalar claramente que no hay más reelección. Lógicamente es una forma simbólica de decir las cosas. Se trataba de modificar la Constitución para que tuviera cláusulas pétrea, como se le llama, son cláusulas que no pueden ser cambiadas. Pero la cosa es más simple, no es ponerle candado, el candado lo tiene, es que Danilo bote la llave. Danilo Medina bote la llave. O sea, la tiene el presidente Danilo Medina. ¿Y quién es el que puede ser reelecto ahora? De reelecto a nivel presidencial, Danilo Medina. Él bota la llave y se acabó el juego, porque en su entorno hay gente que lógicamente no se quiere ir del poder. Y merodean, y a veces hasta para desafiar a Danilo a ver si se va a reelegir o no, para entonces ellos lanzarse. Bueno, que se lancen, es lo que deben hacer. El tema de la reelección ha aflorado y hay una especie de incertidumbre que se da mucho en este momento en el partido. Ya no solamente por ese tema, sino además por un segundo acuerdo. Un segundo acuerdo establecido que fue que en la Cámara del Congreso va a haber alternabilidad. Y como una forma de ejecutar esos acuerdos que son de mayo del 2015, a lo que me estoy refiriendo, tanto el candado como este otro que estoy señalando, es que el Comité Político el año pasado, 5 de julio justamente, acordó que iba a haber una secuencia claramente definida en el tema de la Cámara de Diputados. Yomaira el primer año, segundo año Rubén Maldonado, tercer año iría Camacho, el cuarto año Demóstenes. Y que en cuanto al Senado de la República se escogía a Reinaldo para el primer año, pero que tanto Danilo como Leonel le llevarían al Comité Político una propuesta. Ese es el acuerdo. ¿Y por qué se quiere violentar ese acuerdo creando una cuestión mediática un poco sospechosa? ¿Usted está viendo evidencias concretas en ese sentido? Porque entonces a todo el que le preguntan, doctor, es como si hubiese una mano que estuviera, como dice don Percio, que estuviera meciendo la cuna. Yo, que soy más, tengo menos conocimiento que don Percio, digo que hay gente como la gatita de María Ramos que está tratando de por abajo insistir en eso. Ustedes, usted que es miembro del Comité Político, ¿está viendo evidencias concretas de que se quiere violentar el acuerdo? Bueno, pero eso es tan obvio que ya no es la gatica María Ramos. Es la gatica abiertamente haciendo las cosas. ¿Se ha pedido consenso? ¿Usted ha tenido información de que fuera porque se habla de firmas. Se habla de firmas y se habla de otras cosas que quiero tocar. Rubén Maldonado es una persona muy consagrada en el partido. Sí. Si quieren hacerle un expediente, que sepan que van a tener de frente a mucha gente. ¿Hay planes en ese sentido también? Porque las cosas también llegan hasta ahí. Impactan a la sociedad con algo y que de pronto la sociedad se impresiona
En el momento la sociedad reacciona lógicamente temerosa, pero después se da cuenta que fue un juego agresivo y sucio. Se dio con el querinato en el PLD a propósito de Leonel Fernández, ¿no? ¿Y ahora? Ahora yo puedo decir lo siguiente, si es ese el otro tema que usted quiere tocar, pero lo toco ahorita. Déjeme seguirle diciendo sobre este aspecto, sobre el tema de los acuerdos, algunas cosas más. Yo decía, hay básicamente 5 acuerdos pendientes en carpeta. 2 de ellos son inmediatos. ¿Qué es inmediato? La Cámara de Diputados y del Senado en agosto. Hay un acuerdo y hay que ejecutarlo. ¿Cuándo se decidió que fuera así? Se decidió que fuera así primero en mayo del 2015, a propósito de la crisis aquella, y luego el año pasado se precisó, el orden va a ser este, y se estableció un orden. El otro asunto es que Danilo vote la llave, que la vote, la llave de la reelección, porque la Constitución tiene candado y está claramente establecido que no se puede reelegir. El Tribunal Constitucional de la República dio una sentencia que se ve temerosa, no la puedo calificar de otra manera, ante un recurso de inconstitucionalidad que me lució que realmente las motivaciones del tribunal en cuanto específicamente a ese recurso eran válidas, en cuanto a que el Tribunal Constitucional decía que la convocatoria hecha a la Asamblea Revisora era una ley. Esa ley cumple su objetivo tan pronto ya se reúne la Asamblea. Ahora, el tema de la inconstitucionalidad no está en esa ley. El tema está, y lo sabe el Tribunal Constitucional, en que la ley suprema es la Constitución. Y la Constitución establece su propio procedimiento para reformar la Constitución. Y ese procedimiento implica lo siguiente en el artículo 272, que cuando se trate de derechos fundamentales, y el mismo tribunal estableció que elegir y ser elegido es un derecho fundamental, el Congreso no podía proclamar ni publicar la revisión a la Constitución sin antes ser aprobado en un referéndum. Ese es el párrafo 3 del artículo 272. Entonces, lo que ha sido una violentación a la Constitución es la promulgación y la publicación sin haber pasado por el referéndum. Bueno, se me puede decir cualquier variación en este momento, es decir, ahora es crear una situación jurídica de mucha inseguridad. Pero hay un artículo, y lo estoy citando por los abogados mismos también, el 147, también párrafo 3, de la ley del Tribunal Constitucional, que establece que él puede hacer exhortación. Exhortación quiere decir diferir cualquier tipo de cuestión y decirle al Congreso, ustedes no pueden hacer eso, porque tenemos que respetar la Constitución. Es la regla de juego de todos, como es de todos, también es de todos los PLDistas. Y por eso digo, Danilo debe votar la llave. Y digo también que el primer indicador importante de qué va a pasar más adelante, lo será siempre lo que ocurre en agosto. Por eso digo, o jugamos todo o se rompe la baraja. ¿No ve usted interés de que el presidente quiera votar esa llave cuando se reúnen en el comité político? Este tipo de preocupaciones no salen a relucir. Yo confío en que él lo haga, y lo haga, yo espero y confío en que él lo haga. Sin embargo, este artículo detallado, expresivo, sale justamente a un año del presidente Danilo Medina ganar las elecciones en la República Dominicana. Y para muchos inmediatamente asumió nueva vez el mandato, ya él comenzó su proceso de reelección. Escucharlo de un miembro de... No él, sus allegados al menos. Sus allegados, sí, para no... y yo no creo que él lo esté ignorando, debe saberlo. Sí, pero... Porque si lo sabe el público entero, un presidente tiene que saberlo. Porque lo percibe el público entero. Sin embargo, usted viene de adentro. Es un hombre conocido, es un hombre que domina todo lo que tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Aún todo el mundo sepa su cercanía con el presidente Leonel Fernández. Verlo desde este punto de vista deja claro que hay un problema entre la más alta dirigencia de esta organización política y que usted lo refleja en este artículo. Bueno, Yomaira es miembro del comité político y es hermana del presidente.
ella no puede ignorar que el comité político tomó una decisión y sobre la base de un acuerdo anterior. Gonzalo Castillo es miembro del comité político y sale diciendo desde Higüey o desde el interior que hay que celebrar una primaria abiertas, simultánea abierta, para que escojan a Danilo de candidato del PLD para ser propuesto al país. O sea, en el PLD defendemos mucho la idea de que cada partido escoge sus candidatos, porque así está establecido constitucionalmente a propósito del hecho de que se establece en ella, en la Constitución, la necesidad y obligación de la democracia interna en cada partido. Democracia interna en cada partido es que sus miembros escojan sus candidatos y sus dirigentes. Y para que haya democracia interna tiene que haber padrón. Si no hay padrón es que no se sabe quién es quién en ese partido. A propósito de la primera pregunta por donde ahorita... Exacto, eso quería que nos adentráramos. Que Doctor, usted ahí. en su artículo habla de una obra de teatro. Sí. El primer acto, La Quirinada. El segudo acto es el caso de Diandino. Sí, porque es una obra de teatro, es un drama. Es un drama Yo montado. le pongo como nombre, el PLD se mató como Echacambele. Si es que no resolvemos esta situación. O sea, Quirino en el primer periodo Acto. de Danilo, primer acto, ya lo conocemos. Segundo acto, ¿es esto una quirinada lo que ocurrió con Diandino Peña? Si Diandino Peña es un santo o no lo es, no es el tema. Para mí no es el tema. El tema es el siguiente. Cuando le hacen esa entrevista lo sorprenden. Así no, ustedes como profesionales, lo sé, los dos no trabajan así. En segundo lugar, pues no fue preparado para responder. Ahí está faltando lo que en los abogados decimos, no se llevó el debido proceso. Sí. El debido proceso es usted saber de qué lo acusan y lo van a acusar para ir a un medio, en todo caso, previsto. Lo segundo es que se trató de establecer sus bienes con el metro. Eso no se dio. En tercer lugar, qué extraño, el año pasado para esta fecha, un poco más quizá fue ya en el mes de julio, yo planteé públicamente, a propósito de otro artículo que no le gustó mucho, que fue con pie de barro, que fue ese otro artículo, de que se tenía la intención de incluir a Leonel en los papeles de Panamá. Okay. Y cuando yo veo la entrevista y veo que está hablando de que es una investigación de 9 meses hace que yo lo dije, y cuando veo la entrevista, que además se refiere a los papeles de Panamá y que se sabe que Diandino ha sido siempre un hombre cercano a Leonel Fernández. Y lo dijo. Obviamente, esto es una quirinada de nuevo. El país esperaba que en algún momento intentaran algo contra Leonel. O sea, ahora se llama Diandinada. Debería llamarse Diandinada. No, ¿y por qué Diandinada? Porque cogieron ¿Y por qué tú no dices el nombre de quien entrevistó? Bueno, porque usted le puso nombre porque la otra vez fue Quirino y ahora fue Diandino. Sí, pero Diandino no acusó. Quirino acusó. Diandino no acusó. ¿Quién fue el que acusó? Entonces debería ser una lisiada. Bueno, si tú... Lisiada del... Aliciada. ¿Y su destitución? ¿Cómo no aliciada? Doctor, su destitución, ¿cómo la ve usted? ¿No cree que eso implica una especie de condena moral ya contra el ingeniero Diandino? Déjame decirte... el que está nombrado por decreto lo quitan. Sí, pero el momento en que se quita... Y todo el que está en una posición pública designado por decreto está sujeto a lo que el presidente de la República entienda. Si tú me dices a mí, fue oportuna la destitución, yo te diría, bueno, parecería que es una sanción adicional y moral que se le está aplicando. Pero no hubo tanta presteza, doctor, como cuando hubo denuncias en el caso de procompetencia. Por eso digo, así es. Así es. Estoy de acuerdo contigo en eso. Es decir, aquí hay un hecho, una situación clara, que también hay que ver. El metro es una impronta de Leonel Fernández. Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás el vocero, el speaker de la presidencia, Rodríguez Marchena, llegó a decir casi que el metro lo había hecho Danilo. Y yo tuve que salir explicando que Danilo hizo una parte y que Leonel hizo la gran parte. Para poner las cosas como en su sitio. Hay algo lo cual yo siempre he reclamado ahora mismo y frente al gobierno de mi partido, que es que
no hay por qué desconocer la continuidad del Estado. Si cuando Leonel se hicieron muchas cosas, no desconozcan eso, apóyense en eso, hagan eso parte también de todo lo que el PLD ha hecho desde el poder. ¿Por qué desconocer? ¿Por qué, por ejemplo, si detrás de Danilo ahora entra otro compañero? ¿Por qué desconocer lo que ha hecho Danilo? Démosle continuidad y más bien sigamos en una dirección adecuada, que el PLD tiene dos objetivos fundamentales. Y si yo estoy en el medio de la calle, es porque el PLD se fundó en mi hogar. Yo me siento responsable de que el PLD enderece su cauce. Un objetivo importante, completar la obra de Duarte, que no era más de crear un Estado moderno, sólido, coherente, con respeto institucional. Segundo, el tema de los derechos sociales y económicos, que cuando lo planteó Juan Bosch en el 73, ya eran temas que venían como de nueva generación, hasta siendo asumidos por los organismos internacionales. El PLD tiene esos dos objetivos. Doctor. Respetar y hacer respetar el Estado y sus instituciones y fortalecerlo, y entrarle al tema de la exclusión social, que eso va hasta afectando a sectores de clase media, media alta, sectores bajos y todo. La inclusión social no solamente es pobreza, es igualdad de oportunidades en la gente. Doctor, hay algo que perdóname si a veces me acelero y te agradezco mucho los dos para poder expresar las ideas, porque si no se pierden. Sí, pero precisamente hay una idea que usted expresó hace un momentito que no me gustaría que la dejáramos suelta, porque quisiera saber si es parte de un intermedio dentro de la gran obra de teatro o es el tercer acto de esa obra, que fue lo que usted refirió sobre Rubén Maldonado, que se quiere descalificarlo preparando algún tipo de expediente. No, dentro del segundo acto que yo digo, es parte del segundo acto. Sí, hombre, sí. No es un intermedio suelto ahí, nada. ¿no? Yo espero que no sea un consentimiento del presidente de la República, compañero Danilo Medina, miembro del comité político, el hecho de promover a Yomaira. Adonaida es otra compañera. Ella fue embajadora en Venezuela mucho tiempo. No sé si sigue allá. ¿Sigue en Venezuela? Bueno, la movieron. Okay. Yomaira, fue profesora mía. Yomaira, Adonaida, ¿no? Adonaida. Yomaira lo ha hecho bien como presidente de la Cámara. Yomaira tiene presencia en el comité político. Vamos a respetar las reglas de juego. Un partido, para coexistir y tener cohabitación interna, cohabitación quiere decir corrientes distintas que se puedan entender, necesita respetar las reglas de juego. Lo de Rubén Maldonado, bueno, yo digo lo siguiente, como ha dicho el mismo Rubén Maldonado en algún momento, cuando le han insinuado algunas cosas, le he dicho, esta posición no es mía, es de Leonel Fernández del comité político. Leonel fue el que me sugirió en ese acuerdo. Un acuerdo que en el 2015 se firmó de 15 puntos, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. Sí. Ahí se han ido aplicando algunas cosas y en carpeta está todavía que el Congreso es para el año 20, o el último trimestre del 2020, el Congreso del partido. Y los candados de la Constitución. De que la integración en el Comité Central faltante debe ser con equilibrio interno también. El ir tomando decisiones en el Comité Político de consenso, eso se ha ido haciendo. Y además los candados, que yo digo, están puestos, Danilo bota la llave, y el tema de las cámaras. Ahora bien, eso está en carpeta, eso se va cumpliendo. Ahora, lo que no se ve como que se quiere cumplir, porque se quiere romper, es el tema de las cámaras, que es lo inmediato. Y el tema de los candados, que es una señal que hay que darla a tiempo y con claridad. ¿Temen ustedes la fracción del presidente? No somos una facción. Bueno. No me le llame así, que no somos una facción. ¿El grupo? No, ni grupo ¿Cómo le tampoco, llamo? ni grupo PLDistas tampoco. todos. Si tú quieres, tú le puedes llamar una corriente de pensamiento. Okay. La Excúsame, perdóname que te lo No, y le agradezco la corrección, para mí sigue siendo una tendencia, porque yo miro desde fuera, y verlo desde fuera no es lo mismo que desde dentro. El PRD lo ve como una tendencia, el PLD lo vemos como una corriente. Una corriente. Es un tema de pensamiento. Pues el pensamiento mío se quedó en blanco. Danilo es un hombre muy práctico, Leonel es un hombre de sueño y de pensamiento y de causa.
se compensaban, pero son dos formas de ver las cosas. Uno lo ve práctico y el otro lo ve soñando. Uno es realista y tiene los pies en la tierra y el otro no. Si tú le llamas realista es el rifero, el de rifa de aguante. Y es que yo no sé lo que es rifa de aguante, no jugué, pues no juego todavía. Pregúntale después a tu mamá lo que es eso. Pero el sueño es lo único que el ser humano hace posible que supere a todos los demás. Por lo que todo el mundo trabaja. Esto que tú ves que es una ciudad que ha cambiado, es un sueño. Y el sueño mayor será que se transforme más todavía. Es un sueño superar la pobreza. No es un asunto planteado, un plano tampoco. Un sueño tiene que ir a la práctica. Y la práctica te crea sueño. Hay una relación dialéctica entre la práctica y la teoría. Que van juntas. El sueño y la práctica van de la mano para poder lograr la meta. Perdóname que te responda así, pero que yo me preocupo por los televidentes. No, pero yo no estoy guapa por tu respuesta. Yo estoy no, y si te pones guapa, yo lo lamento, aprendiendo de usted y aclarando. Pero para mí, dentro de sus corrientes, aunque yo tenga la mente de tendencia, no, porque si tú vienes del PRD, tú hablas de tendencia. No porque venga, es lo que veo. Tampoco lo sé. No, gracias a Dios, de ninguno. Pero mirándolo desde fuera, lo que percibimos como televidentes o lo que estamos, que no tenemos la oportunidad de estar aquí sentados, hay una división clara que es lo que se manifiesta en el artículo de hoy, por no querer respetar entre uno y otro los acuerdos que ya tiene el Partido de la Liberación Dominicana. La palabra no es división, la palabra es, hay en este momento un conflicto y hasta una crisis, si tú quieres, que se puede generar mayor a propósito de decidir en agosto la integración de la Cámara. A propósito de que con cara al 2020 también Danilo vote la llave de la reelección. Doctor, ¿entiendes? Sí. Entender un poco, uno dice a veces, bueno, a los comunicadores les sorprende muchísimo cómo vamos a una reunión del comité político mientras afuera están esperando muchos comunicadores que suenen los palos, los tiros, el rebú. Salimos riéndonos. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa una cosa elemental. Mira lo importante que es la idea y el pensamiento. Nos ponemos de acuerdo. Si tu idea es mejor que la mía y la mía tiene un chin de buena, la conjugamos y llegamos a un punto común. Eso se llama consenso. Ahí adentro, que es uno de los acuerdos, por cierto, de mayo del 2015. Pero el artículo refleja que no hay un consenso que se respete. Ahí dice, o jugamos todos, se rompe la baraja. Doctor. Eso significa que hay incertidumbre en lo que pueda suceder. Doctor. Incertidumbre. O jugamos todos o se rompe la baraja. El consenso está en peligro. Sabemos cómo afectó anímicamente al doctor Leonel Fernández el caso de Quirino por declaraciones, por informaciones a veces extraoficiales que nos hicieron llegar algunos de sus allegados. En el caso de Diandino, ¿cómo le ha afectado? Usted que sabemos de su cercanía. No, yo no soy cercano a Diandino, ¿no? No, a Leonel, al doctor Leonel Fernández, a él, sí. me refiero. No, yo te voy a decir lo siguiente, ¿no? Si yo tuviera que ver con la estrategia que debe seguir Diandino, que creo que como se está defendiendo, creo que va bien, yo diría lo siguiente, el victimizado fue él. No, yo digo al doctor Leonel Fernández, ¿cómo le habría afectado? ¿Usted tiene algún tipo de...? ¿Tú dices que lo de Diandino? No, yo te le digo. El caso de Quirino afectó al doctor Leonel Fernández de manera anímica. El caso de Quirino, ¿cómo le afectó? El caso de Quirino. El caso de Diandino. El caso de Quirino. Sí. Ahí fue cuando yo le cogí más admiración a Leonel, porque se creció. Fue prudente, se midió. Con esos agravios prefirió callar. Y hasta, si se quiere, ¿verdad?, evitar una cuestión mayor. Con el caso de ahora se va a quedar igual, lo va a asumir igual. Ahora bien, en el caso de Diandino es un caso que Diandino debe manejar. ¿Me explico? Sí, pero no es Diandino, yo quiero saber de Leonel. No, pero tú me estás hablando, déjame decirte, sí. Diandino es que debe manejar, no Leonel. ¿Qué tiene que ver Leonel con esto de Diandino? No, la cercanía, excepto él sabe que el objetivo es él, excepto que la intención sea llegar hasta él. Eso es lo que yo entiendo. Pues que a Diandino entonces, que a Diandino le prueben ahora la relación entre el metro y sus bienes. Que a Diandino le prueben ahora también lo que de los papeles de Panamá le vienen a traer. Resulta que cuando se habla de empresas en carpeta, aquí hay muchas oficinas de abogados, la mía no practica eso, pero porque no es porque sea buena o mala, sino porque no la practica. Aquí hay muchas oficinas de abogados que tienen y han tenido empresas
de carpeta. Eso significa que si tú necesitas una empresa, ahí mismito se hace asamblea, se cambia y se entrega. A Doctor, cambio lamentablemente, de honorario y no demás. pudimos hablar de las expectativas para el Consejo de la Magistratura de esta tarde, la fecha del viernes, la fecha para dar hoy será procedimiento y forma metodológica, cómo los aspirantes han de presentar su candidatura. Se nos agotó el tiempo. Gracias. Muchísimas Eso da la oportunidad para dejarle abierta la invitación. Gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por aclarar todo lo que significa y lo que hay en la palestra pública en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana se refiere. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Nos reencontramos mañana.